El mundo volvió a un estado de tensión que muchos creían definitivamente superado. La guerra regresó a Europa, las fronteras volvieron a ser cuestionadas y viejas certezas estratégicas comenzaron a desmoronarse. Potencias que durante décadas dictaron el orden global, hoy se ven presionadas desde múltiples frentes, mientras disputas territoriales que parecían enterradas reaparecen en el debate internacional. Es en este escenario donde un conflicto histórico vuelve a ganar protagonismo: las Islas Malvinas. Mientras Europa enfrenta su mayor presión estratégica desde la Guerra Fría, el Reino Unido se ve obligado a dividir atención, recursos y capital político entre varios focos de inestabilidad. Al mismo tiempo, la Argentina comienza a invertir más en defensa, reorganiza su discurso internacional y proyecta una imagen de mayor seriedad estratégica. Para muchos observadores, esta combinación no parece casual, parece el inicio de un cambio. Y entonces surge la especulación inevitable. ¿Está comenzando a romperse el equilibrio en torno a Malvinas? En los últimos meses, esta pregunta empezó a circular con fuerza en medios, redes sociales y programas políticos. Algunos aseguran que el Reino Unido actúa desde el miedo. Otros sostienen que Londres siente el peso de un mundo cada vez más hostil y menos previsible. Hay quienes hablan de devoluciones inevitables, de negociaciones silenciosas y de decisiones que se estarían tomando lejos de la mirada pública. Pero también existen voces que afirman exactamente lo contrario, que nada cambió, que todo sigue como siempre y que cualquier lectura distinta no es más que exageración o deseo disfrazado de análisis. Es justamente en ese choque de narrativas donde este video se posiciona. Este video no es una promesa, no es una profecía y no es propaganda, es una disección. Aquí vamos a separar con precisión quirúrgica qué es hecho, qué es lectura política y qué es pura especulación. Vamos a entender por qué Malvinas vuelve al centro del debate justo cuando el sistema internacional entra en una fase de inestabilidad profunda. Vamos a analizar por qué el Atlántico Sur, durante décadas considerado un espacio secundario, empieza a adquirir un valor estratégico renovado. Y sobre todo, vamos a responder una pregunta incómoda que muchos prefieren evitar. ¿Estamos frente a un cambio real en el tablero o simplemente ante una narrativa que crece porque el mundo dejó de ser predecible? En 2026, el planeta no atraviesa un período de estabilidad. La lógica de que todo está resuelto desapareció. Cada base militar, cada ruta marítima y cada territorio estratégico comenzó a ser reexaminado bajo una nueva óptica. Malvinas no es la excepción. Pero atención, que un tema vuelva al centro del debate no significa que esté a punto de cambiar. Que existan tensiones no implica que haya una decisión tomada, y que circulen versiones no las convierte automáticamente en verdad. Por eso, antes de hablar de pánico, devoluciones o acuerdos secretos, es necesario hacer lo que casi nadie hace: mirar el mapa completo, entender el rol real del Reino Unido hoy, analizar las capacidades efectivas de la Argentina, examinar qué buscan realmente los Estados Unidos en esta etapa y ubicar a Malvinas dentro de un escenario global donde Europa ya no dicta las reglas como antes. Este no es un video para alimentar ilusiones fáciles, es un video para entender por qué el tema volvió, qué hay detrás del ruido y hasta dónde llega la realidad. Porque muchas veces lo más peligroso no es la mentira directa, sino la verdad contada a medias. Y para comprender por qué Malvinas vuelve al centro del debate en 2026, primero debemos responder una pregunta esencial: ¿qué está ocurriendo realmente en el mundo para que este conflicto que parecía dormido vuelva a despertar ahora? Para entender por qué Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en el debate internacional, hay que empezar por una verdad incómoda. El mundo dejó de ser estable. Las reglas que parecían firmes después del fin de la Guerra Fría ya no lo son.
La idea de que las fronteras eran intocables, de que los conflictos territoriales pertenecían al pasado, se rompió. Y cuando eso ocurre, incluso los conflictos congelados vuelven a calentarse. Europa es el epicentro de ese cambio. Durante décadas, el continente vivió bajo una ilusión de seguridad garantizada. Guerra y poder duro eran conceptos que se estudiaban en libros de historia, no en mapas actuales. Pero esa etapa terminó. Hoy, Europa enfrenta un escenario que no había vivido en generaciones: una guerra abierta en su territorio, una crisis energética estructural y una dependencia estratégica que quedó brutalmente expuesta. Este contexto no solo debilita a Europa económicamente, sino que también la obliga a reordenar prioridades. Recursos que antes se distribuían en múltiples frentes ahora deben concentrarse. Capacidades militares que parecían suficientes hoy se ven exigidas al límite, y compromisos asumidos en otras regiones del mundo comienzan a ser reevaluados, no por falta de voluntad política, sino por pura realidad material. Aquí aparece un concepto clave: sobrecarga estratégica. Cuando una potencia tiene demasiados compromisos simultáneos, incluso si sigue siendo fuerte, su margen de maniobra se reduce, y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el Reino Unido y en general con Europa Occidental. El Atlántico Norte vuelve a ser prioritario. El flanco oriental absorbe atención constante. El Ártico emerge como un nuevo espacio de disputa. Y en ese escenario, el Atlántico Sur deja de ser invisible. Pero no porque haya estallado un conflicto allí, sino porque el equilibrio global que lo mantenía en segundo plano ya no existe. Al mismo tiempo, otros movimientos refuerzan esta percepción. Territorios que durante décadas parecían fuera de discusión vuelven a mencionarse en discursos oficiales. Regiones estratégicas reaparecen en documentos de defensa, y la idea de que todo está resuelto empieza a desmoronarse. No se trata de una ofensiva directa, sino de un cambio de mentalidad. El mundo vuelve a pensar en términos de control, proyección y acceso. En este nuevo escenario, Malvinas adquiere un valor simbólico y estratégico renovado. No porque haya cambiado su situación jurídica, ni porque exista una decisión inmediata en marcha, sino porque el contexto que la rodea es distinto. Lo que antes era un asunto regional, hoy se inserta en una conversación global sobre rutas marítimas, control de océanos y acceso a espacios clave del hemisferio sur. Es importante subrayarlo. Esto no significa que el Reino Unido esté a punto de abandonar las islas. Tampoco implica que exista una negociación secreta en curso. Lo que significa es algo más sutil, pero no menos relevante. El mundo en el que Malvinas quedó congelada ya no existe. Y cuando el entorno cambia, la percepción sobre cada enclave estratégico también cambia. Por eso, cuando aparecen ejercicios militares, patrullajes o discursos más firmes, muchos los interpretan como señales extraordinarias. En realidad, lo extraordinario no son esos movimientos, sino el momento histórico en el que ocurren. Un momento donde la seguridad ya no se da por sentada y donde incluso las potencias tradicionales deben justificar cada decisión ante sus propias sociedades. Malvinas vuelve al debate no porque alguien haya presionado un botón, sino porque el tablero global se movió. Y cuando el tablero se mueve, incluso las piezas que parecían inmóviles vuelven a llamar la atención. Pero para comprender si este nuevo foco tiene consecuencias reales, todavía falta responder una pregunta clave. ¿Qué capacidades reales tienen hoy los actores involucrados para cambiar el statu quo? Esa respuesta exige dejar de lado narrativas emocionales y analizar con frialdad el poder efectivo de cada parte. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para avanzar con seriedad en este análisis, es imprescindible abandonar los extremos. Ni el Reino Unido es una potencia en retirada inmediata, ni su presencia en Malvinas es una fortaleza inexpugnable sin costos. La realidad, como casi siempre en geopolítica, se encuentra en un punto intermedio que rara vez se explica con claridad. El Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas una de sus presencias militares más sólidas fuera de Europa. La base aérea de Mount Pleasant es el corazón de ese dispositivo. Desde allí, Londres garantiza control del espacio aéreo, vigilancia marítima
y capacidad de respuesta rápida ante cualquier incidente. A esto se suma la rotación permanente de buques de patrulla, apoyo logístico y enlaces con la Royal Navy. No se trata de una ocupación improvisada, sino de una estructura diseñada precisamente para disuadir cualquier intento de alterar el statu quo por la fuerza. Desde el punto de vista estrictamente militar, hoy el Reino Unido sigue teniendo superioridad clara en el teatro de Malvinas. La capacidad aérea, la experiencia operativa y el respaldo tecnológico continúan siendo factores decisivos. Pensar que esa ventaja desapareció de un día para otro sería un error grave de análisis. Sin embargo, reconocer esa fortaleza no significa ignorar sus límites. El primer límite es geográfico. Malvinas se encuentra a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido. Cada avión, cada buque, cada soldado y cada litro de combustible dependen de una cadena logística larga, costosa y vulnerable. En tiempos de estabilidad global, esa distancia era un desafío manejable. En un mundo tensionado, con múltiples frentes abiertos y recursos finitos, se convierte en una variable cada vez más relevante. El segundo límite es estratégico. El Reino Unido ya no actúa en un entorno donde su atención puede concentrarse libremente. Europa Oriental, el Atlántico Norte, el Ártico y los compromisos con aliados consumen energía política, militar y económica. Malvinas sigue siendo importante, pero compite por prioridad con escenarios que Londres considera existenciales. Aquí es donde muchas narrativas fallan. Interpretar cualquier movimiento británico en el Atlántico Sur como pánico es una simplificación. Lo que existe no es miedo, sino gestión de riesgos. Mantener una posición distante exige demostrar presencia, no porque la posición esté a punto de caer, sino precisamente para evitar que sea desafiada. Desde el punto de vista económico, el Reino Unido sigue siendo una potencia relevante, pero su margen financiero no es ilimitado. La defensa cuesta, y sostener capacidades avanzadas lejos del territorio nacional cuesta aún más. Esto no implica que Londres esté dispuesto a retirarse, pero sí obliga a justificar cada gasto ante una sociedad que enfrenta inflación, presión fiscal y demandas internas crecientes. Ahora bien, aquí aparece un punto crucial que suele omitirse. Ninguno de estos límites convierte automáticamente a Malvinas en una posición débil. Lo que hacen es elevar el costo de mantenerla en el largo plazo. Y en geopolítica, cuando el costo aumenta, la conversación cambia. No porque exista una decisión inmediata, sino porque se abre el espacio para preguntas que antes no se hacían. ¿Vale lo mismo cada enclave cuando el mundo se fragmenta? ¿Todas las posiciones heredadas del siglo XX conservan la misma prioridad en el siglo XXI? ¿Puede una potencia sostener indefinidamente compromisos lejanos sin revisar su estrategia global? Estas preguntas no significan retirada, significan debate. Por eso, cuando vemos ejercicios, patrullas o declaraciones firmes, no estamos frente a un síntoma de colapso, sino frente a una señal de que el Reino Unido es consciente del entorno en el que opera. Una potencia segura no necesita demostrar nada. Una potencia responsable, en cambio, refuerza su presencia cuando el contexto se vuelve más incierto. Malvinas, hoy, sigue bajo control británico, pero ese control existe dentro de un mundo más complejo, más competitivo y menos predecible. Y es precisamente esa complejidad la que alimenta interpretaciones, rumores y lecturas exageradas. Para entender si ese equilibrio puede cambiar algún día, falta analizar la otra cara de la ecuación, la Argentina real, sus capacidades actuales, sus límites y su verdadero margen de acción. Eso es lo que abordaremos en la próxima parte. Para comprender el verdadero alcance del debate sobre Malvinas, es indispensable analizar a la Argentina tal como es hoy, no como algunos discursos la imaginan, ni como ciertos relatos desean proyectarla. Porque en geopolítica, la voluntad es importante, pero la capacidad real lo es aún más. En el plano militar, la Argentina atraviesa un proceso de reconstrucción lenta y desigual. Durante décadas, las Fuerzas Armadas sufrieron desinversión, pérdida de capacidades y deterioro logístico. Esto no es una opinión, es un dato.
La Marina tiene limitaciones de proyección oceánica, la Fuerza Aérea enfrenta desafíos de renovación y el presupuesto de defensa sigue siendo reducido en comparación con estándares regionales y globales. Pensar que este escenario permite alterar por la fuerza el statu quo en Malvinas sería hoy una fantasía. Pero detener el análisis allí sería cometer otro error, porque la Argentina no juega ni necesita jugar únicamente en el terreno militar. El primer activo real de la Argentina es la geografía. Malvinas se encuentra en su entorno natural, a miles de kilómetros de Europa y a pocas horas de su territorio continental. Esa proximidad no otorga poder automático, pero sí constituye una ventaja estructural en términos logísticos, de conocimiento del entorno y de proyección regional. La geografía no decide conflictos por sí sola, pero condiciona todos los escenarios posibles. El segundo activo es la diplomacia. A diferencia de otros períodos históricos, la Argentina mantiene hoy un reclamo ampliamente reconocido como legítimo en foros internacionales. Naciones Unidas no define a Malvinas como un caso de autodeterminación clásica, sino como un conflicto de soberanía pendiente de resolución. Este punto es fundamental, porque establece un marco jurídico distinto al de otros territorios en disputa. Aquí es donde muchos análisis externos fallan, confunden ausencia de avances visibles con ausencia de poder. La diplomacia no produce resultados inmediatos, pero acumula presión a largo plazo. Y en un mundo donde las potencias buscan legitimidad tanto como fuerza, ese capital simbólico importa. El tercer activo argentino es el contexto regional. América del Sur no es hoy un bloque militar cohesionado, pero sí comparte una sensibilidad creciente sobre la defensa de recursos estratégicos, océanos y espacios australes. Esto no significa alineamiento automático ni confrontación abierta, pero sí un entorno menos indiferente que en otras épocas. El aislamiento regional ya no es tan sencillo como antes. Sin embargo, también existen límites claros que no deben ignorarse. La Argentina no posee en este momento capacidad de disuasión suficiente para imponer costos militares significativos al Reino Unido en Malvinas. Tampoco cuenta con alianzas formales que garanticen respaldo estratégico en un escenario de escalada. Y quizás más importante, no existe una voluntad política real de resolver el conflicto por la vía militar. El consenso interno y externo apunta, de forma casi unánime, a la vía diplomática. Este punto suele generar frustración en ciertos sectores, pero es clave para entender la estrategia real. La Argentina no busca una solución rápida ni espectacular, busca una solución sostenible, legítima y compatible con el derecho internacional. Eso requiere tiempo, paciencia y coherencia. Por eso, cuando algunos discursos presentan a la Argentina como una potencia emergente capaz de forzar un desenlace inmediato, distorsionan la realidad. Pero cuando otros la retratan como irrelevante o impotente, también se equivocan. La Argentina no está en posición de imponer, pero sí está en condiciones de esperar, presionar y acumular argumentos en un contexto global cada vez más volátil. Y es precisamente ese contexto el que introduce a un tercer actor decisivo en esta historia, los Estados Unidos. Porque ninguna discusión seria sobre Malvinas puede ignorar el papel de Washington, sus intereses reales y especialmente la forma en que una eventual presidencia de Donald Trump podría alterar las dinámicas tradicionales. Eso es lo que analizaremos a continuación. Hablar de Malvinas sin analizar el rol de Estados Unidos es quedarse a mitad de camino, no porque Washington decida el destino del archipiélago, sino porque ningún equilibrio estratégico relevante en el Atlántico Sur puede ignorar la posición norteamericana. Sin embargo, aquí es donde abundan las simplificaciones, las proyecciones ideológicas y, en muchos casos, los malentendidos deliberados. Estados Unidos mantiene desde hace décadas una postura oficialmente constante. Reconoce la existencia de un conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y alienta una solución negociada.
Esta posición no implica apoyo automático a ninguna de las partes, ni mucho menos intervención directa. Es una fórmula diplomática diseñada para preservar flexibilidad, no para forzar resultados. Ahora bien, el regreso de Donald Trump al centro del escenario internacional reactivó una pregunta clave. ¿Podría Estados Unidos modificar su enfoque sobre Malvinas bajo una lógica más unilateral? Para responder eso, primero hay que entender cómo piensa Washington cuando Trump está al mando. Trump no actúa desde afinidades históricas ni lealtades sentimentales. Su lógica es transaccional: costos, beneficios, retorno estratégico. Todo lo demás es secundario. En ese marco, ni el Reino Unido es intocable, ni la Argentina es prioritaria por defecto. Lo que importa es el interés estadounidense. Aquí surge una confusión frecuente: interpretar la falta de romanticismo de Trump hacia Europa como una hostilidad activa. En realidad es algo distinto. Trump no busca debilitar a Europa por ideología, sino reducir compromisos que no considere esenciales. Y eso incluye, potencialmente, operaciones costosas y alejadas de los intereses centrales de Estados Unidos. Pero cuidado, reducir compromisos no es lo mismo que desarmar alianzas. El Reino Unido sigue siendo un socio clave para Washington en inteligencia, tecnología y proyección global. Malvinas, sin embargo, no es un interés vital estadounidense. No lo fue en 1982 y no lo es hoy. Eso no significa que Estados Unidos esté dispuesto a forzar una devolución, ni mucho menos a enfrentar a Londres por ese motivo. Significa algo más sutil. Washington no tiene incentivos para involucrarse activamente. Entonces, ¿por qué algunos interpretan que Estados Unidos podría inclinar la balanza a favor de la Argentina? Porque hay elementos que alimentan esa percepción. Estados Unidos nunca reconoció a Malvinas como territorio británico definitivo. Nunca avaló el principio de autodeterminación de los isleños como argumento central, y en foros internacionales mantiene un lenguaje cuidadosamente ambiguo. Esa ambigüedad es vista por algunos como una puerta abierta. En realidad es una herramienta diplomática para no cerrarse opciones. En un escenario hipotético, Estados Unidos podría favorecer un proceso de diálogo si considerara que eso reduce tensiones, estabiliza una región o protege intereses logísticos futuros, especialmente en relación con el hemisferio sur y la Antártida. Pero favorecer diálogo no es imponer resultados, y mucho menos garantizar soberanía. Aquí es donde aparecen los mitos más peligrosos. La idea de que Estados Unidos devolvería Malvinas a la Argentina carece de sustento legal, político y estratégico. Washington no posee autoridad para transferir soberanía sobre un territorio que no le pertenece. Presentar esa posibilidad como algo plausible no es análisis, es ficción geopolítica. Lo que sí puede hacer Estados Unidos, y esto es clave, es no obstaculizar una eventual evolución del conflicto si las condiciones cambian. Puede acompañar procesos, facilitar conversaciones, reducir apoyos implícitos, pero eso ocurre solo cuando existe una convergencia clara de intereses, algo que hoy no se verifica plenamente. En síntesis, Estados Unidos bajo Trump no es un aliado automático de nadie en Malvinas, no es un enemigo del Reino Unido ni un salvador de la Argentina. Es un actor pragmático que observa el tablero global y actúa solo cuando el beneficio es claro y directo. Y hasta ahora Malvinas sigue siendo para Washington un problema ajeno que conviene mantener contenido, no reconfigurar. Esto nos lleva a una conclusión incómoda pero necesaria. Ningún cambio en Malvinas dependerá exclusivamente de Estados Unidos. El verdadero factor de presión no está en Washington, sino en el deterioro general del orden europeo y en la acumulación de tensiones globales que empiezan a afectar a todas las potencias, incluso a aquellas que parecían intocables. Ese es el escenario que debemos analizar ahora. Para entender por qué Malvinas vuelve a aparecer en el radar estratégico, es imprescindible observar lo que ocurre hoy en Europa. No desde la emoción ni desde la nostalgia histórica, sino desde una realidad concreta. Europa atraviesa su momento de mayor fragilidad estratégica desde el final de la Guerra Fría. Y cuando una región pierde estabilidad, todos sus compromisos externos comienzan a ser revisados, aunque nadie lo admita abiertamente. La guerra en Ucrania marcó un punto de quiebre.
no solo por la violencia del conflicto, sino porque demolió una creencia profundamente arraigada, que las fronteras europeas ya no podían ser modificadas por la fuerza. Esa idea sostenía buena parte del orden internacional posterior a 1991. Hoy, esa base está rota, y cuando una frontera cae, el efecto no se limita a un solo país. A partir de ese momento comenzaron a reaparecer discusiones que parecían enterradas. El Ártico dejó de ser una periferia helada y se transformó en un espacio de competencia directa. La cuestión de Groenlandia, impensable hace 20 años, volvió a mencionarse en términos estratégicos. La seguridad energética pasó de ser un tema técnico a convertirse en una cuestión de supervivencia política. Y la capacidad real de defensa europea quedó expuesta de manera brutal. Este escenario genera una consecuencia inevitable. Europa debe concentrarse en sí misma. Eso implica priorizar recursos, redefinir amenazas y aceptar que no todos los compromisos heredados pueden sostenerse con la misma intensidad. El Reino Unido, aunque ya no forma parte de la Unión Europea, no está aislado de esta dinámica. Por el contrario, enfrenta presiones adicionales al intentar equilibrar su rol global con una base económica y militar más limitada que en el pasado. Aquí es donde Malvinas entra nuevamente en escena, no como un frente activo, sino como un símbolo. Un enclave distante, costoso y estratégicamente relevante que existe en un momento en el que Europa debe justificar cada despliegue y cada gasto. Esto no significa que Londres esté dispuesto a ceder, significa que ya no puede ignorar el costo político y estratégico de sostener posiciones lejanas en un mundo cada vez más exigente. Es importante aclararlo, no existe una relación directa entre Ucrania y Malvinas. Nadie en Londres considera que perder una implique perder la otra, pero sí existe una relación indirecta mucho más profunda. La erosión de la idea de estabilidad permanente. Cuando el sistema deja de ser predecible, todos los conflictos latentes vuelven a ser revisados, aunque sea de manera informal. Al mismo tiempo, las potencias emergentes observan con atención, no porque busquen intervenir en Malvinas, sino porque el debilitamiento relativo de Europa modifica el equilibrio global. América Latina, históricamente marginada de las grandes discusiones estratégicas, empieza a percibir que el centro de gravedad se desplaza, y en ese desplazamiento reclamos antiguos adquieren una nueva narrativa. Sin embargo, aquí aparece el punto que muchos análisis omiten deliberadamente. Debilidad relativa no significa sinónimo de colapso. Europa sigue siendo poderosa, el Reino Unido sigue siendo una potencia militar relevante, pero ya no operan en un mundo donde su autoridad se da por sentada. Deben argumentar, justificar y sostener sus posiciones frente a una audiencia global mucho más crítica. Ese cambio de clima es fundamental para entender el resurgimiento del debate sobre Malvinas. No porque exista una oportunidad inmediata, sino porque el silencio estratégico se rompió. Y cuando el silencio se rompe, aparecen voces, interpretaciones y expectativas que antes no tenían espacio. El error sería confundir ruido con movimiento real. El acierto, en cambio, es comprender que el contexto global volvió más visible un conflicto que nunca desapareció. Malvinas no cambió de estatus, cambió el mundo que la rodea. Y es precisamente en ese entorno cargado de tensiones, percepciones y narrativas cruzadas donde surge la pregunta final que debemos abordar. ¿Qué es realmente especulación? ¿Qué es hecho comprobable? ¿Y qué escenarios son plausibles sin caer en fantasías? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Llegados a este punto, es necesario hacer algo que rara vez se hace en el debate público: ordenar la información. Separar con claridad qué es un hecho verificable, qué es una interpretación razonable y qué pertenece al terreno de la especulación o directamente del deseo. Porque cuando todo se mezcla, la confusión beneficia al ruido, no a la verdad. Empecemos por los hechos comprobables. Hecho número 1. El Reino Unido mantiene una presencia militar estable y organizada en Malvinas.
No se trata de un despliegue improvisado ni de una reacción de último momento. Es una estructura sostenida en el tiempo, diseñada para disuadir cualquier intento de cambio por la fuerza. Hecho número 2. La Argentina no posee hoy capacidades militares para modificar el statu quo. Esto no invalida su reclamo, pero sí define el terreno real en el que se mueve el conflicto. La vía militar no es una opción, ni deseada ni viable. Hecho número 3. Estados Unidos reconoce la existencia de un conflicto de soberanía, pero no impulsa activamente una solución. Su postura es ambigua por diseño y responde exclusivamente a sus propios intereses estratégicos. Hecho número 4. Europa atraviesa una etapa de presión estructural. No está colapsando, pero sí enfrenta desafíos que no tenía hace 20 años. Esto modifica prioridades y expone costos que antes podían disimularse. Hasta aquí no hay discusión posible. Estos son datos. Ahora pasemos a las interpretaciones razonables, que no son hechos, pero tampoco fantasías. Es razonable afirmar que el contexto global volvió a poner a Malvinas bajo una luz distinta. Es razonable pensar que un mundo más fragmentado reabre debates que parecían dormidos. También es razonable sostener que la sobrecarga estratégica europea obliga a revisar compromisos lejanos, aunque eso no implique abandonarlos. Es razonable, además, que la Argentina busque capitalizar diplomáticamente este contexto, no como una ofensiva inmediata, sino como una acumulación de presión simbólica, jurídica y política. Eso forma parte de cualquier estrategia de largo plazo. Pero aquí es donde debemos trazar una línea clara. Las especulaciones comienzan cuando se afirma que el Reino Unido está a punto de retirarse, que existe un cronograma secreto de devolución, que Estados Unidos entregará Malvinas o que una negociación decisiva ya está en marcha. Nada de eso cuenta hoy con respaldo documental, político o estratégico. Son hipótesis que circulan porque el clima global es incierto, no porque exista evidencia sólida. Confundir especulación con escenario probable es un error grave, porque genera expectativas que luego se transforman en frustración, y en geopolítica, la frustración suele ser más peligrosa que la derrota. Entonces, ¿qué escenarios reales pueden imaginarse sin caer en fantasías? El primer escenario es la continuidad, el más probable a corto y mediano plazo. Malvinas sigue bajo control británico, la Argentina mantiene su reclamo diplomático y el tema reaparece cíclicamente sin resolverse. El segundo escenario es el incremento del diálogo, no por buena voluntad espontánea, sino por presión internacional, cambios de contexto o necesidad de descomprimir tensiones. Esto no implica cesión de soberanía, pero sí apertura de canales más visibles. El tercer escenario es el endurecimiento discursivo, donde las posiciones se vuelven más firmes, el lenguaje más confrontativo y el debate más visible. Este escenario genera ruido, pero no cambia la realidad material. El escenario menos probable, pero el más repetido en redes, es una resolución rápida y favorable a alguna de las partes. La historia demuestra que los conflictos de soberanía rara vez se resuelven de manera abrupta, especialmente cuando involucran potencias y equilibrios globales. La clave, entonces, no está en elegir el escenario más deseable, sino en reconocer el más plausible. Y el más plausible hoy es un proceso largo, lento y profundamente condicionado por factores externos que la Argentina no controla por completo, pero sí puede influir con inteligencia. Entender esto no debilita el reclamo argentino, al contrario, lo fortalece, porque lo saca del terreno de la ilusión y lo coloca en el terreno de la estrategia real. Y con esta claridad, estamos en condiciones de llegar a la conclusión final. ¿Qué significa realmente que Malvinas vuelva al centro del debate? ¿Y qué debería esperar, y no esperar, la sociedad argentina de este nuevo escenario global? Eso es lo que veremos en la parte final. Después de recorrer el contexto global, analizar a cada actor y separar hechos de especulación, es momento de decirlo con claridad. Malvinas no está a punto de cambiar de bandera. No hay una negociación secreta avanzada, no existe un cronograma de devolución y no hay una decisión tomada en ninguna capital del mundo
que indique un desenlace inminente. Pensar lo contrario puede ser reconfortante, pero no es honesto. Sin embargo, afirmar eso no significa que nada esté ocurriendo. Lo que sí está ocurriendo es algo más profundo y a largo plazo más relevante. El mundo que sostuvo el statu quo durante décadas ya no existe. Europa dejó de ser el centro indiscutido del orden internacional. Las potencias tradicionales enfrentan límites que antes podían disimular. Los costos estratégicos pesan más, y los conflictos que parecían congelados vuelven a ser observados bajo una luz distinta. Malvinas reaparece en el debate no porque el Reino Unido esté derrotado, sino porque la estabilidad global se erosionó. No porque la Argentina esté en condiciones de imponer, sino porque su reclamo se inserta en un contexto internacional más sensible a las discusiones de soberanía. No porque Estados Unidos haya cambiado de bando, sino porque ya no garantiza el orden como antes y actúa solo cuando su interés es directo. Este nuevo escenario no ofrece atajos ni soluciones mágicas. Ofrece, en cambio, oportunidades de largo plazo para quienes sepan leer el momento histórico con paciencia y realismo. La Argentina no necesita exagerar, ni inventar, ni prometer lo que no puede cumplir. Su fortaleza está en la coherencia, en la legitimidad jurídica y en la constancia diplomática. Eso no genera titulares explosivos, pero construye presión sostenida. El error sería confundir visibilidad con avance. Que Malvinas vuelva a discutirse no implica que esté más cerca de resolverse, implica que el silencio se rompió. Y cuando el silencio se rompe, aparecen narrativas, intereses cruzados y lecturas interesadas. Algunas buscan informar, otras buscan emocionar, otras, directamente, manipular. Por eso el desafío principal no es ganar el debate, sino no perder la realidad. Porque la primera víctima de los conflictos prolongados no es la soberanía, sino la verdad. Y sin verdad, cualquier estrategia se convierte en una ilusión. Malvinas seguirá siendo un reclamo vigente, seguirá siendo una causa nacional, seguirá ocupando un lugar central en la identidad argentina. Pero su resolución, si llega, no será producto de un golpe de efecto, ni de una crisis europea puntual, ni de un cambio de humor en Washington. Será el resultado de un proceso largo, condicionado por un mundo que todavía está redefiniéndose. Entender eso no es resignación, es madurez estratégica. Hoy, Malvinas está en foco porque el mundo está en foco, porque las certezas se desmoronan, porque las potencias se miran entre sí con más desconfianza y porque en ese contexto cada territorio vuelve a ser examinado. La pregunta entonces no es si Malvinas volverá a cambiar el mapa mañana. La verdadera pregunta es si la Argentina sabrá aprovechar este nuevo escenario sin caer en el autoengaño. Porque en geopolítica, ganar no siempre significa avanzar rápido. A veces significa saber esperar mientras el tablero cambia.